¿Qué haces cuando te sientes confundido, abrumado y no sabes qué hacer? Y lo más fuerte es que sabes que necesitas del Señor, pero lo sientes tan lejos. Así me sentí yo en un momento y este salmo me confrontó. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sincera Podcast. Yo feliz que ya tengo aquí de nuevo a mi twin Bella. No me puedo volver a desamparar así porque no es lo mismo sin ella, pero valió la pena estas 2 semanas que no pude estar con nosotros. Así que nuevamente felices de recibirles a un nuevo episodio y hoy vamos a estar hablando de un salmo que, como decíamos al principio, me identifiqué mucho con él en una etapa de mi vida en la que me sentía confundida, como que necesitaba dirección y que yo sabía que necesitaba tener al Señor, necesitaba que el Señor me guiara, pero al mismo tiempo como que uno tenía esa sensación de que Dios estaba lejos. Así que este salmo fue muy útil para mí. Sé que a mi twin también lo ha experimentado con este pasaje y decidimos traerlo a ustedes. Sí. Bueno, primero que todo agradecida de estar una vez más de regreso, agradecida con todo lo que el Señor ha estado haciendo. Y este salmo es uno de esos salmos que lo que nosotros sentimos en emociones que no podemos expresarlo en palabras cuando venimos y leemos este Salmo 25 y nos damos cuenta que David sintió lo mismo que sentimos nosotros en algún momento. Es como que tomamos las palabras de él como propias y lo usamos como una oración, como si fuera propia de nosotros. Es lo que me encanta de la palabra del Señor, que la podemos aplicar en un momento así, donde a veces sentimos, como decíamos al principio, que el Señor está tan lejos y lo necesitamos tanto, y al mismo tiempo no sabemos cómo acercarnos o no sabemos qué palabras decir. Venimos acá a la palabra y podemos usar este salmo que David usó. Exacto, así fue lo que me pasó a mí ese día. Llegué a este salmo y lo leí y me identificó también que era como que estas son las palabras que yo no encuentro y que le quiero decir al Señor. Así que lo leí y de verdad que transformó el cómo me sentía y aprendí, que es lo más importante, de cómo desde esa posición en la que tú te sientes tan solo y vulnerable, cómo la misma palabra de Dios y esta oración de David te enseña algo. Así que bueno, vamos a comenzar pues leyendo estos versículos. Yo voy a leer los versículos 1 al 5 y entonces comenzamos a discutirlo. Dice Salmo 25, versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Y bueno, lo primero que yo tenía acá en mis notas es que este salmo es una oración, como ya lo dijimos, pero al mismo tiempo es un salmo que en hebreo, que es el idioma original del salmo, se considera que es un salmo acróstico, que es como que va en orden. En el caso de nosotros, el alfabeto español, de la A a la Z, va como desde el principio al fin. Y entonces vemos que en medio del caos, en medio de lo que David está pasando, hay un orden y hay como una forma que él usa para hablar con el Señor. Esto me enseña desde que empezamos, ¿verdad? En estos versículos y la forma en la que él escribe el Salmo, que él literalmente está entregando su vida, todo al Señor, aquí, en esta súplica, en esta oración. Y en los versículos que mi twin leía al principio, que dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Muchas veces estamos en situaciones así, que son situaciones malas, que no sabemos con quién hablar, qué decir, muchas veces no salen palabras, salen lágrimas a nuestros ojos. Y en este momento David, pensando, siempre me gusta ponerme en el lugar del personaje bíblico. ¿Y quién era David? David era una persona rodeado por tantas personas, era rey. Y David, sin embargo, en este momento él sabe y él entiende
que a él, al Señor, era quien él tenía que levantar este clamor. Su alma la entregaba a él. Y es algo que yo admiro de este hombre, porque podía haberlo hecho con cualquier otra persona. Sin embargo, él decide, él entiende, él sabe, conoce quién es el Señor y él entiende que su dolor, su clamor es algo que solo el Señor puede ayudar. Por eso él dice, a ti, así comienza este salmo, levantaré mi alma. ¿Qué significa levantar mi alma? Bueno, en el alma están todas las emociones, o básicamente le está diciendo todo esto que yo siento, todo lo que soy, como sea que me siento, que me encuentro ahora, a ti estoy viniendo ahora y te lo estoy entregando. Así mismo, y no en vano es llamado el hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo creo que es muy importante cuando somos vulnerables, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ¿a quién corremos? No todos tenemos la misma reacción e incluso siendo cristianos, no siempre corremos de primero al Señor. A veces dejamos al Señor, al final ya como que agoté todo. La última opción. Última opción el Señor, cuando en realidad debería ser la primera, así como lo hizo David. Y me gusta mucho también que él le dice, levantaré a ti mi alma, y después dice, Dios mío, en ti confío. Y eso es lo que yo creo que mejor describe el corazón de David y el corazón de todos nosotros cuando estamos en una posición así vulnerable, perdidos, angustiados, y miramos al Señor como tú eres en ti pongo mi confianza porque yo sé que en mis fuerzas no puedo, porque sé que no puedo confiar en otros recursos. Y cuando tenemos un corazón así vulnerable delante del Señor, vemos al Señor con esa ternura que lo caracteriza, que nos acoge, que nos ayuda, que nos levanta. Y me gusta mucho también que después vemos que la oración de David es que el Señor le muestre sus caminos, que le muestre cómo tiene que vivir, cuál es la manera en la que Dios quiere que él viva o que Dios enfrente esa situación en la que está pasando. Y cuando nosotros nos enfrentamos igual a los diferentes challenges, como dicen en inglés, a las diferentes etapas en nuestra vida de conflictos, lo que sea, enfermedades, problemas financieros, el área en la que sea, en todas ellas aplican que seguimos estos mismos pasos de David, ¿verdad? Primeramente, reconocer que necesitamos del Señor y levantarle a Él nuestras emociones. Hay personas que quieren como aparentar delante del Señor, ay Señor, yo confío en ti, está todo bien, cuando en realidad en su corazón están desesperados, están tristes, pero creen que está mal sentirse así, porque son cristianos, cuando realmente el Señor escudriña el corazón y sabe la realidad de cómo tú te sientes. Y no hay nada, yo pienso que no hay nada que mueva más a Dios que ver a sus hijos siendo vulnerables. Es como cuando los niños pequeños, nuestros hijos, vienen y te dicen, me duele o tengo hambre. Tú sabes, esa vulnerabilidad de verlo llorando, de ver lo que corre a ti por auxilio, al corazón de una madre y de un padre, lo mueve, eso te da ternura, tú quieres correr. A diferencia de si ese hijo, sintiéndose mal, entonces se oculta o tiene miedo a hablarte. Entonces eso habla un poco también de cómo está tu relación con tu hijo, entre padre e hijo, en este caso entre el Señor y tú. Si a ti te da miedo ser vulnerable con el Señor y decirle, mira, me siento así, me siento decaído, me siento solo, me siento que tú no me estás ayudando, porque es válido, a veces lo sentimos. Y Dios no quiere que le mientas. Dios no quiere que digas, ay, sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo, cuando en el fondo estás enojado con Dios. Como tampoco quiere que no le hables, como pasa muchas veces en relaciones entre padre e hijo, sino que el Señor quiere que tú vengas tal como estás, porque al final Él lo conoce. Y Él quiere un corazón genuino que venga delante de Él, así como lo hizo David, que le dijo, te entrego mi alma, porque Él sabe que como está mal, pero solamente el Señor es en donde tiene su confianza, que es lo que estábamos diciendo. Y después entonces le dice, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Entonces, es como, tú sabes, como ese ejemplo que podemos tomar cuando estamos en las circunstancias difíciles, de que reconocemos al Señor, sabemos que Él es el único digno de nuestra confianza y entonces le pedimos a Él que sea el que nos muestre la senda. ¿Qué hago, Señor? Yo no sé qué voy a hacer. Estoy en esta situación, no sé qué camino tomar, no sé cómo actuar, me siento como invalidado. A mí me ha pasado, yo sé que a mi twin también, y a ustedes les tiene que haber pasado, que hay momentos en los que te sientes como que estás paralizado, como que ok, ¿qué hago? No sé qué hacer. No tienes fuerza. A veces no tienes fuerza ni siquiera para orar, ni para leer la Biblia, para nada. Pero sabes que necesitas al Señor. Y ya esa es una buena señal. Si cuando estás paralizado sabes que necesitas al Señor, estás en un buen comienzo. Porque el Señor es el que te va a dar la capacidad de salir de ahí y de guiarte como le pidió David. Guíame, enséñame tú la senda.
Sí, y el versículo 3 me gusta, es algo que dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y yo veo aquí algo, es importante, cuando estamos pasando por nuestra prueba, por nuestro momento de desesperación, dolor, como decía mi twin, cualquier circunstancia por la que atravesemos, recordar la palabra del Señor, recordar la fidelidad del Señor, porque David, la persona que empieza diciendo este salmo, que dice, a ti levanto mi alma, no sea yo confundido, no sea yo avergonzado delante de mis enemigos, es la misma persona que ahora viene y dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. So, ahí hay seguridad. Ahí hay otros salmos de David que él le dice, alma mía, recuerda las misericordias del Señor, alma mía, alaba al Señor por tal cosa que el Señor hizo. Entonces, es una parte esencial en el proceso que tú estás pasando ahora mismo, ese proceso que tú sientes que no puedes, recordar la fidelidad del Señor, recordar que el que espera en el Señor no será confundido. ¿Qué significa esperar en el Señor? Que eso es un tema que quizás luego podamos traerlo. Que muchas personas piensan que esperar en el Señor es me quedo sentado a que todo se resuelva, a que todo se arregle, a que todo no. Esperar en el Señor es confiar en que cualquiera sea lo que pase, yo espero en lo que dice la palabra. La palabra del Señor siempre se cumple. Y su palabra, por ejemplo, es que Él tiene planes de bien, de bienestar para mí, para mi twin, para ti. Y yo espero y yo me aferro a esa palabra, que por más oscura que esté la noche ahora mismo, yo vengo al Señor, yo sigo orando, yo sigo buscando del Señor, sigo haciendo del Señor una prioridad. No importa los miedos que yo tenga, no importa qué tan feo, tan solo, tan abandonado se ve el futuro. Yo espero en la promesa del Señor, que está en la palabra y que me dice que Él estaría conmigo, por ejemplo, todos los días hasta el fin del mundo. Que me dice que Él es el Padre que no me abandona, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cosas así, por eso es tan importante la palabra del Señor. David conocía al Señor. No sabemos exactamente en qué momento de su vida es este salmo, pero sabemos que había miedo, porque incluso le pide protección al Señor, David siendo el hombre que era, que acababa con lo que fuera. Sin embargo, él se siente, como decía mi twin, vulnerable. En esta situación, él se siente vulnerable, pero su vulnerabilidad, él la trae a la base de quién es el Señor para él y quién es él en Dios. Y yo siento que esto es principal, porque incluso él dice luego, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. So, él dice, yo no voy a ser avergonzado, porque yo sé en quién yo he creído. Yo creo en un Dios que es fiel, en un Dios que al que espera en él no permite ni que caiga en vergüenza ni que sea confundido. Y es algo que me encanta en esos versículos que leímos. Exacto. Y rapidito una nota más con respecto a eso. Fíjate que 2 y 3, en el 2 él está diciendo, no sea yo avergonzado. Y en el 3 entonces dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán confundidos. Entonces ahí vemos que está el contraste entre lo que él siente y lo que él sabe. Y eso es un contraste que nosotros experimentamos en nuestra vida constantemente. Por ejemplo, hay un versículo que en estos días he dicho mucho, que es esto que dijo Pablo de que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso yo en mi vida en particular lo he experimentado. Y en el momento que tú te sientes débil y tú vas al Señor, tú vienes como David al principio. Señor, o sea, tú te sientes que tú no sirves y que vas a ser avergonzado basado en ti. Pero en ese momento tú dices, pero yo de verdad que no es por mí. Pero yo sé que no voy a ser avergonzado porque tú estás conmigo y porque tú me das esa gracia. Y es lo mismo que estamos viendo con David, que después que él dice cómo él se siente genuinamente delante del Señor, dice, pero a pesar de eso, a pesar de que yo tengo ese temor a ser avergonzado, que te estoy diciendo, ay Señor, no me dejes en vergüenza. Quiere decir que tenía miedo a estar en vergüenza. Sí. Porque él sabía que humanamente estaba, o sea, a un paso de que le pase. Como nosotros estamos a un paso de tener un problema en cualquier área que estemos por nuestra humanidad. Pero al mismo tiempo recordamos, bueno, pero Señor, ya tú antes te has glorificado en esa debilidad mía. Y entonces eso es lo bueno de tener nuestra mente siempre puesta en lo que ya el Señor ha hecho y en lo que la palabra de Dios nos ha prometido. Amén.
Y seguimos leyendo ahora los versículos 6 y 7. David dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Y en estos dos versículos, yo diría que son uno de mis versículos favoritos en el Salmo, porque él está apelando a la misericordia del Señor completamente, al carácter de Dios y no al carácter de él. Él incluso en el 7 menciona sus rebeliones, menciona sus pecados de juventud, dice, de eso no te acuerdes, sino conforme a tu misericordia, por tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Y yo siento que es algo que a veces en el desconocimiento que tenemos, muchas veces venimos al Señor como pensando que merecemos algo porque somos obedientes o porque estamos buscando al Señor. A mí me pasó. A veces pensamos que podemos torcer el brazo del Señor por un buen comportamiento, así mismo como son nuestros niños, que mi niño viene y me dice, mamá, me la comí toda, y me lo dice como esperando que yo le diga, wow, good job, lo hiciste bien, ¿sabes? Y Que lo así, compense con... ajá, exacto, compensar esa buena acción con algo. Y nosotros somos así con el Señor, honestamente, si decimos la verdad, muchas veces por eso cuando entonces viene la enfermedad o viene la crisis, decimos, ¿por qué yo? Porque tenemos esto en nuestra mente de que somos buenos, de que estamos haciendo las cosas como el Señor quiere, estamos buscando del Señor, estamos siendo obedientes, estamos hasta sufriendo a veces por el nombre del Señor y entonces apelamos a nuestro carácter y a nuestra bondad, que no es tal bondad. Sin embargo, aquí David está apelando completamente, le dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Él no dice, acuérdate lo bueno que yo he sido, acuérdate que mi corazón es conforme al corazón tuyo. Él no usa eso. Él literalmente dice, acuérdate de mí. Pero es como, yo lo veo como un niño chiquito que dice, estoy aquí, Soy tu hijo. estoy aquí, soy tu hijo, pásame la mano un poquito porque ahora estoy metido en el hoyo o con fango hasta el cuello. Pero y cuando le recuerda eso, le dice, de tus piedades y tus misericordias que son Tú perpetuas. sabes que me estoy riendo porque me acordé de Tiago. Tiago cuando sabe que la cosa no anda muy bien porque está haciendo algo mal hecho y ella me ve que lo ve y me dice, mamá, cuídame, cuídame. Y ahora me viene esa imagen porque es verdad, es como que decimos, tú eres mi mamá, tú me amas o cuídame, llévame suave que no estoy bien. Entonces tú reconoces que tú estás mal, que es lo que ellos saben. Él sabe que algo hizo mal, entonces me dice, cuídame mamá, cuídame. Como que trátame bien, pero hacemos eso porque sabemos que tenemos, como dice David, un Dios bueno, un Padre bueno y misericordioso que te va a extender su misericordia a pesar de ti. Ya. Entonces es algo que me encanta, que él no se pone quizás pudiendo su carácter o su moral, sino que basa todo en que, Señor, mírame, acuérdate de mí basado en quien tú eres, no en nosotros. El perdón del Señor no es porque muchas veces ni siquiera porque nos arrepentimos, es porque Él tiene gracia y porque tiene misericordia suficiente como para perdonarnos, como para sacarnos de ahí, como para ayudarnos aún cuando estamos atravesando consecuencias de nuestro propio pecado. Él no tiene que hacerlo, sin embargo lo hace. Nos ayuda, nos alienta, nos levanta, nos restaura y todo esto es basado completa y solamente en quien Él es. No en nosotros, no en lo bueno que somos, no, en quien es el Señor. Amén. Y ahora vamos a entrar entonces en esta otra parte, versículos 8 y 9 dicen, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Y esto era una de las cosas que me identificó a mí en el momento que estudié este salmo, que era en ese momento en el que me sentía como perdida, como desorientada. Y entonces leer esto y saber que el Señor es bueno, es justo y es recto para enseñar, fíjate que dice, a los pecadores su camino. O sea, no se lo va a enseñar a los perfectos, porque nadie es perfecto, ¿verdad? No es que tú te mereces y el Señor te lo revela porque tú te mereciste eso, no. A los pecadores, el Señor por su bondad y por su misericordia le muestra el camino. El Señor te abre la puerta, te la cierra, te redirecciona, te dice, no, por aquí.
Entonces, ese cuidado, esa bondad y misericordia del Señor, cuando tú te sientes perdido y el Señor te dice, tranquila, yo te voy a guiar, yo te voy a orientar, te devuelve esa paz porque tú sabes que Él tiene el control. Tú recuerdas que Él es soberano por encima de que tú estás en una oscuridad total y no sabes qué es lo que va a pasar. No sabes qué haces, si tomo esta decisión o si tomo otra. El Señor sigue siendo soberano y el Señor sigue viendo el panorama completo. Entonces, estos versículos son lindos porque te muestran que el Señor es bondadoso y te encamina. Dice, encamina a los humildes por el juicio y enseña a los mansos su carrera. Y esa palabra de mansos también me gusta mucho, que es eso que hemos en cierta manera dicho, la mansedumbre, el venir humildes, el no venir diciendo, si yo soy súper trabajador, yo soy súper inteligente, yo soy súper obediente y yo nunca he hecho tal pecado. ¿Ves? Tú no vienes con una actitud orgullosa delante del Señor. Tú no vienes diciéndole, no, pero si mira, yo cumplí tal mandamiento y tal otro, y yo nunca me he emborrachado, y yo nunca he ido a una fiesta, y ¿ves? No venimos a decirle al Señor todo lo bueno que somos, sino que más bien venimos en una postura de mansedumbre, siendo mansos. Entonces, cuando Él ve nuestra mansedumbre, Él ve nuestra humildad delante de Él, dice que nos enseña nuestra carrera, nos enseña qué camino es el que tenemos que seguir. Y no solo nos las enseña, Él nos guía y nos guarda en medio de eso. Entonces, en mis noticas que yo tenía ese día cuando me sentí así, enséñame a vivir como tú siempre has querido. A los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Mientras vivan, les irá bien y sus hijos heredarán la tierra, que son versículos que vamos a leer a continuación. Y me encanta también que Dios se hace amigo de los que lo honran y le da a conocer su pacto. Fíjate que Él siendo Dios y siendo perfecto y nosotros siendo tan pocos, tan imperfectos, aún así, Él decide revelarnos el pacto que Él tiene con nosotros y se hace amigo de nosotros. Y para mí eso es algo que yo he experimentado desde que conocí al Señor, que siempre ha sido mi mejor amigo. Y es como que no necesitas más nada, porque si el Dios creador, el soberano, el que te ama incondicionalmente al punto de morir, dar a su hijo a morir en una cruz, o sea, alguien que te ama de esa manera y en esa magnitud, cuando tú recuerdas eso, recuerdas quién es Él y cómo Él aún así quiere ser tu amigo y quiere ser el que te dirige tus pasos, entonces como que todos esos temores, toda esa inestabilidad a veces emocional que tenemos cuando estamos en una prueba, como que empieza a desvanecerse, porque tú dices, aún en medio de cómo estoy, que no sé qué va a pasar, el Señor sigue estando conmigo, el Señor sigue siendo mi amigo. Y yo estaba buscando en lo que Milton hablaba, yo había estudiado el Salmo ya antes y me venía a la mente la palabra meek, que es en inglés lo que usan aquí en esta parte del 9, que dice encaminar a los humildes por el juicio y enseñar a los mansos su carrera. Y chequeé la concordancia. Y tengo una aplicación que se llama Blue Letter Bible, que para los que estudian es excelente. Y cuando yo chequeo la concordancia en ese capítulo, la palabra original que usan en griego para, en el versículo 9, perdón, que usan para humildes y para mansos, usan exactamente la misma palabra. En inglés usan meek las dos veces. Y en la concordancia, la palabra que viene del griego, no la sé pronunciar, pero bueno, es A-N-A-V, anav. El significado es pobre, pobre en espíritu, humilde, afligido, menesteroso, débil, pero débil como que necesito del Señor, esa persona que tú sientes que si en ese momento el Señor no te socorre, tú te mueres, como que lo que necesito es el Señor. Y me encanta, y sobre todo la parte de la humildad, me gusta eso porque mansedumbre en español, el español yo lo siento que es a veces muy, aunque es un lenguaje que es rico, pero cuando vemos el original, vemos que mientras más necesitados nosotros estamos del Señor, más humildes, mientras más perdidos nos sentimos y tenemos la humildad, que es lo que vemos, este salmo es literalmente David siendo humilde, porque en todo momento le está diciendo, muéstrame, ayúdame, acuérdate de tu misericordia, mírame. Vemos a un David siendo humilde, no siendo arrogante, no diciendo yo me la sé toda, esto pasará también. Vulnerable también, es una palabra que siento que va muy bien con lo que significa. Exacto, entonces esto es una verdad que dice, encaminará a los humildes a ese que en ese momento tú te sientes desvalido, te sientes demasiado necesitado del Señor, sientes que solo el Señor, eso es algo bueno,
porque a ti, como lo ha hecho con nosotras, es la palabra del Señor y se cumple. Dice, a ellos, a los mansos, a los humildes, enseñará su carrera, que es lo que hace mi twin. A veces no te enseño una foto así completa, esto es lo que va a pasar, pero él se encarga de ir acomodando tus pasos, de ir abriendo y cerrando, como ya mi twin mencionaba. Y lo principal es eso, que seamos humildes y que seamos necesitados, que nuestra debilidad, como el versículo que tú mencionabas, podamos entender que Él la usa para glorificarse. A través de que somos débiles en Él y que lo necesitamos a Él, es que Él se puede glorificar. Amén. Y no es falta de fe, porque hay personas que si tú vaya dentro de la iglesia, tú dices, ay, me siento débil, siento que el Señor no me contesta. O sea, esos momentos que tú te sientes así, hay personas que dicen, eso es falta de fe. Y no es falta de fe porque tú sabes que el Señor lo puede hacer. Tú sabes que eso que tú estás orando, el Señor lo puede hacer porque Él tiene el poder, porque tú has visto su mano en otras ocasiones. Pero es como tú te sientes en ese momento que eres vulnerable y tú dices, Señor, yo siento que esto no tiene solución o no sé qué es lo que va a pasar, pero confío en ti. Fíjate que David le dijo así, yo confío en ti. Entonces, dice, de hecho, he esperado todo el día. Entonces, yo recientemente he pasado por eso y siempre me maravilla cómo el Señor actúa en su infinita bondad y en esa forma, como digo yo, de detalles que Él tiene. Y a veces en el día ese en el que tú te sientes así como que más, que no tienes ganas ni de orar, tú dices, ya el Señor sabe todo lo que yo tenía que decir, ya sabe cómo me siento, ya sabe que confío. Y te sientes simplemente así como que, ay, bueno, nada, no sé qué va a pasar, pero el Señor tiene control, no sé qué. Y ese es el día que el Señor te da, como digo yo, una sorpresa. Es como que te aparece esa respuesta de que es por aquí, tranquila, que mira, ¡tum! Y te llega esa respuesta. En estos días yo lo he experimentado y me he gozado tanto con el Señor de ver cómo ese día que es el que menos tú te esperas que el Señor va a responder, ahí te llega esa respuesta que tú estabas esperando y que ya tú dices, bueno, se acabó la incertidumbre, esto es lo que el Señor tenía para mí. Entonces, literal, el Señor es lindo, el Señor es misericordioso, Él es fiel y te quebranta. Muchas veces lloramos por la situación, por la tristeza, pero el llanto más lindo es el que viene cuando el Señor responde. Y tú no puedes más que llorar y decir, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno. Y en estos días, yo sé que mi twin también ha tenido días victoriosos y estas han sido semanas de fuertes, pero al mismo tiempo de victoria. Y traer este mensaje a ustedes de que no importa lo difícil que parezca, el Señor dice la palabra que no te va a dar una prueba más, no va a permitir que tengas una prueba más allá de lo que tú puedas soportar. Aunque a veces tú sientes que te vas a morir, el Señor no va a dejar que te mueras, créeme, el Señor va a traer la respuesta en el momento perfecto. Y en lo que mi twin hablaba, pensando todas las cosas que nosotras hemos pasado, y muchas veces la gente te va a juzgar. El que está afuera y te ve en tu situación, piensa, es por falta de fe, le falta convicción. Yo hoy veía un ministerio que yo seguía antes que suben un video y ponen, no tienes tu milagro, es por falta de convicción. Y no es así. Hay personas que se mueren esperando un milagro y tienen la convicción que el Señor los puede sanar, pero el Señor tenía otros planes. Entonces, a veces yo siento que es algo que deberíamos normalizar en las iglesias, que es normal. Se rompió tu familia, tu esposo se fue de la casa, es normal que tú te sientas mal, es normal que tú te quedes de momento como que está pasando. Si todo estaba bien, ¿qué pasó? Tú sabes, y a veces tienes miedo de expresar tu situación, me quedé sin trabajo, estoy pasando por problemas en la casa, que no me atrevo a contar, porque entonces tú lo cuentas y lejos de decirte, mira, el Señor está contigo, vamos a ver, vamos a orar, entonces viene el dedo acusador. Falta de fe, que hiciste mal, cometiste algún pecado y por eso el Señor permitió que eso pasara. Pero no, aquí vemos que no es así. Vemos que somos humanos, pasamos por cosas, como vimos el corazón. Hoy hablaba con una amiga y decía, lamentablemente, nosotros, lo mismo que estábamos hablando en episodios pasados, culpamos demasiado al diablo. Sin embargo, todas esas cosas nacen del corazón de nosotros. Y por más duro que sea, venir y entender, ahora mismo me siento así, ahora mismo siento que tengo miedo, es normal. Y el Señor lo entiende, porque Él entiende, como dice otro versículo, que somos polvo, literalmente somos polvo. Y aunque tenemos la información, aunque tenemos otros historias de lo que el Señor ha hecho con nosotros,
aunque ya te ha dado trabajo anteriormente 5 veces, esta vez te quedaste por 6ª vez sin trabajo, todavía tienes ese miedo de que, Señor, tú vas a proveer, de verdad. Señor, ¿será que voy a tener para pagar los biles este mes? Porque es que somos así, miren, si no miremos al pueblo de Israel, que es más prueba de quién somos nosotros cuando los miramos a ellos, que el Señor ha sido un milagro. Literalmente, el domingo abrió el Mar Rojo y el miércoles estaban gritando que no había comida, que no hay agua, teníamos que habernos quedado en Egipto. Y se ahogaron todos los enemigos en el mar. Pasaron un mar en seco, que eso nosotros lo decimos así como que, pero es algo grande. Y 3 días después estaban en lo mismo. Eso somos nosotros. Sí, y escuchándote la parte esa que tú me dices del dedo acusador, el juicio y todo, me llevó a pensar en Job. Job no había pecado, Job no era un hombre falto de fe, y Job atravesó por una tragedia que ninguno de nosotros, gracias a Dios, hemos pasado por tanto. Perdió todo, perdió sus hijos. Y dice la Biblia que vinieron sus amigos, y tú dices, ay, los amigos ni mal, oran por él, dale Job. Algún pecado debes haber cometido, porque esto que te está pasando, y el pobre Job dijo, pero que dice no. que era hombre justo. Que es un hombre justo, un hombre que no pecó, simplemente el diablo quiso tentarlo para como ver si negaba a Dios o lo que sea. El punto es que humanamente, desafortunadamente, tendemos a que a fulanito le está yendo mal, está en pecado, o es falta de fe. Y me vino a la mente Job, y luego vemos cómo Dios después restituyó a Job y todo, pero incluso su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, el pobre Job estaba solo, pero ahí es donde volvemos a este salmo, ¿ves? No importa tu esposa, tu esposo, tus amigos, la iglesia, lo que te digan. Es tú delante del Señor, humildad, mansedumbre, saber que el Señor es el que te conoce. El Señor sabe si tienes o no un pecado. El Señor sabe si lo que te está pasando es consecuencia o es simplemente una prueba. El Señor sí te conoce tu corazón y el Señor es fiel y es justo para responderte y para guiarte en eso. Entonces, volviendo a centrarnos en este salmo, vemos como aquí David no está buscando el consejo de sus amigos, ni de los líderes, ni de los... No. Él está diciendo, Señor, tú eres el que no me vas a defraudar, yo confío en ti. Y él recuerda lo que ya Dios hizo por él. Bueno, y siguiendo analizando este salmo, ahora vamos a leer los versículos del 11 al 15, que dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Amén. Bueno, estos versículos tienen bastante cosas que decir, pero rapidito, yo me dediqué cuando estaba estudiando esto a buscar el tema de la palabra temor y qué significa, ¿ves? Porque hay veces que las personas interpretan esto como miedo, como los que temen al Señor son los que le tienen miedo al Señor o que le tienen un respeto de, ay Dios, el Señor me va a castigar, o no. Y realmente no es eso. Entonces yo busqué diferentes versiones del mismo versículo y aquí les voy a dejar como las diferentes palabras que se usaron para usar como comparativas de temor. Está honrar, venerar, ser fieles, íntegros, rectos. Y la mayoría de las versiones usan temen. Entonces eso me llevó a Proverbios 9:10, que se lo voy a leer rapidito, que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que vemos que el temor al Señor no es más que el ser fieles, obedientes al Señor, y cómo eso es el inicio de la sabiduría. David era sabio porque tenía temor del Señor, obedecía al Señor, y la palabra dice que cuando nosotros tenemos esa actitud, Él nos da sabiduría. Es como ese inicio para tener la capacidad de ver cómo Dios ve las cosas y no como nosotros humanamente en nuestras limitaciones vemos. Entonces, aquí tenemos promesas de que ¿cómo logramos caminar el camino que el Señor tiene para nosotros? ¿Cómo podemos cumplir con ese deseo? Yo escribí aquel día cuando estaba estudiando este salmo, ¿cuál es el deseo? Bueno, vivir como Dios siempre ha querido que viva, porque cuando tú te sientes perdido, tú dices, yo no quiero vivir más a mi manera, yo no quiero seguir como que lo que yo creo que es correcto, yo quiero vivir como Dios quiere que viva. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo hacemos honrando a Dios, obedeciendo, siendo temerosos, siendo íntegros, fieles al Señor, teniéndole. Y entonces vemos en estos versículos qué resultados eso trae. Cuando actuamos de esa manera, vemos que Dios enseña cómo vivir, nos da a conocer su pacto,
nos da una vida próspera y de bienestar. Ujú. Y los hijos heredarán la tierra, es otra de las promesas que vemos en este salmo. Y vemos amistad con Dios, que es una para mí de las mejores, porque qué mejor que eso. Y qué lindo cuando somos padres saber que si caminamos en obediencia, en fidelidad con el Señor, no solamente nosotros vivimos en prosperidad, no solo el Señor nos bendice a nosotros, sino que dice que nuestros hijos van a heredar esas promesas. Y yo que soy mamá ahora, siempre tengo esa cosa tan fuerte de pensar en mi hijo y yo quiero que mi hijo sea un hombre de Dios y que reciba las bendiciones y las promesas del Señor. Y nosotros somos parte, como nosotros caminamos, como nosotros vivimos delante del Señor, va a impactar lo que va a pasar con nuestros hijos. Entonces, eso es temor del Señor. No es tener miedo, es tener esa dependencia, esa humildad de decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga porque yo quiero el bien para mi hijo. Yo quiero a mi hijo en el cielo, yo no lo quiero perdido. Entonces empiezas a caminar con esa reverencia y con esa dependencia del Señor para que no solo tú te beneficies, sino que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, puedan ser también beneficiados de eso. Sí, para mí temor es exactamente lo que decía mi twin, es antes de cada decisión que yo tomo, pensar que hay alguien que está por encima de mí, que literalmente yo lo veo como, por ejemplo, en el caso de los diezmos y ofrendas o en el caso de lo que entra, el fruto de mi trabajo que entra en mi casa, yo literalmente me veo como la que administra eso, pero no como la dueña. Entonces, cuando nuestra mente cambia y nosotros vemos al Señor como el dueño de todo lo que nosotros tenemos, incluyendo nuestros hijos, incluyendo nuestros matrimonios, dice la palabra que todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, viene de nuestro Dios. O sea, todo lo que nosotros tenemos ha sido provisto de alguna forma por el Señor. Todo. Nosotros a veces pensamos, yo he escuchado incluso gente cristiana, pero lo vemos mucho más en el mundo, cuando decimos, ay, gracias a Dios por la provisión, y te dicen, no, gracias a Dios no, es porque tú tienes un trabajo. Bueno, ¿y quién te da la fuerza para ese trabajo? La salud. ¿Quién proveyó ese trabajo para ti? Porque a veces, en el caso de nosotras, hemos tenido experiencias que decimos, Señor, solo contigo pudimos haber conseguido ese trabajo, solo tú pudiste haber hecho eso. La salud para trabajar, ¿quién tú crees que te da la salud? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te ayuda a levantarte todos los días? No recuerdo quién es el que dice que literalmente el Señor nos da aliento de vida todos los días. Todas las mañanas sus misericordias se renuevan. Entonces yo siento que cuando el temor del Señor es eso, es reconocer quién es Él, darle el lugar que Él merece. Y cuando nosotros logramos hacer esto, que no es fácil, no es fácil, pero es algo que se puede practicar y que puedes practicarlo diariamente. Él promete que Él endereza nuestros pasos, Él promete que nos guía, todas las promesas que ya Mitui mencionó y que aparecen acá, que nuestros hijos gozarán de ese bienestar que Él tiene y quiere para nosotros, porque otro versículo que dice que Jesús dice, la vida eterna es que me conozcan a mí. O sea, nosotros no tenemos que estar sufriendo aquí la vida entera hasta que vayamos al cielo y ahí todo va a ser lindo. La vida entera, la vida eterna comienza cuando conocemos a Jesús. ¿Por qué? Porque literalmente Él cambia nuestra vida, cambia nuestra mente, nuestra manera de ser, las cadenas que nos oprimían del pecado y todo eso se rompe y empezamos a ver la vida diferente y empezamos a gozar las promesas del Señor, que muchas promesas son válidas cuando recibimos la vida eterna, pero muchas otras las podemos vivir aquí. Él quiere que vivamos una vida en abundancia y no solamente en el plano material, ¿verdad? Pero en todas las áreas, emocional, físico, familiar. Él quiere lo mejor para nosotros porque somos sus hijos. Entonces, nuestros hijos, si nosotros somos temerosos, pueden gozar de todas esas cosas y pueden gozar de una amistad. Mi mayor deseo, yo se lo digo al Señor, es que Ethan, mi niño, pueda tener una relación con el Señor mayor y mejor de la que yo tuve. Claro. Porque nosotras conocimos al Señor ya a cierta edad. Yo no tuve la oportunidad, yo no nací en un hogar cristiano, no tuve esa oportunidad que tienen, que van a tener nuestros niños de estar en un hogar donde se le puede enseñar la palabra, donde ven nuestras actitudes, nuestra forma de ser, y es diferente quizás a lo que nosotros vimos cuando nosotros nacimos. Entonces, es una bendición y el Señor promete esta bendición y más para la persona, hombre o mujer, que le teme a Él. Amén.
Y para cerrar estos versículos, el 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Y siempre he escuchado a mucha gente que dice, ay, no pongas tus ojos en la circunstancia, en la situación, ponlos en el Señor. Y es cierto, cuando nosotros miramos nuestras circunstancias, miramos nuestra situación, nos enfocamos en la red. Nos enfocamos en el problema, en el dolor, en lo que me hicieron, en lo que estoy pasando, en lo que no tengo, en la necesidad. Pero cuando nos enfocamos en el Señor, ponemos nuestros ojos en Él, en quién es Él. No es que estemos así mirando para el techo en la casa, no. Venimos acá. ¿Quién es Él? No le damos tanta importancia a quiénes somos nosotros, a lo que nos falta. Él se encarga de sacar nuestros pies de ahí. No siempre es inmediato. A veces tenemos que pasar y sufrir porque en el proceso tiene que moldearnos porque le da la gana, porque Él es Dios y Él lo puede hacer, Él es soberano. Pero es algo que David dice acá y es cierto, y es algo que tenemos que practicar nosotros. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Él sabía que por más grande que fuera la red, por más grande que fuera el problema, por más imposible que pareciera, su Dios lo iba a sacar. Si sus ojos estaban puestos en el Señor, si su enfoque era el Señor, si su confianza era el Señor se encargaba de lo demás. Entonces me hace pensar también en esta historia de la Biblia de Pedro, cuando Jesús viene caminando sobre el mar y ellos estaban en la barca y Él les dice, no tengan miedo que soy yo. Y entonces ahí va Pedro y le dice, ay, yo quiero caminar, déjame caminar sobre el agua. Entonces Pedro tenía fe, porque hay gente que piensan que se hundió porque perdió la fe. Y no, él no perdió la fe, de hecho, él caminó sobre las aguas. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Que miró, dice, la tempestad, vio el viento. Y cuando los ojos los quitó de Jesús, no tenía falta de fe. Simplemente se enfocó en las circunstancias y eso lo hizo caer. Y así nos pasa a nosotros. Cuando tú quitas los ojos del Señor para un momentico detenerte a, ay, esto es imposible, esto que yo estoy pidiendo es imposible, porque humanamente es imposible. No es mentira. Hay cosas que sabemos, que esperamos del Señor que son humanamente imposibles. Y entonces tú empiezas a decir, no, esto es imposible, esto es imposible, esto es imposible. Y te empiezas a ahogar, como le pasó a Pedro, te estás ahogando. ¿Ves? Entonces, cuando volvemos otra vez la vista al Señor, ahí está el Señor para rescatarnos, ahí está el Señor para sacarnos de ahí. Pero fíjate que no es falta de fe, volvemos a eso. No podemos confundir la falta de fe con simplemente el quitar la vista. De él. Fíjate, David con Goliat. ¿Qué le pasaba a todo Israel? ¿En dónde tenía los ojos? En el gigante. En el gigante. No, eso es un gigante, un gigante. Estaban paralizados porque es un gigante. Y así nos pasa en la vida cuando tu gigante es una enfermedad, cuando tu gigante es un problema familiar, cuando tu gigante es la economía, las deudas. Tú estás mirando al gigante y dices, no, esto es un gigante y me va a aplastar. Pero cuando tú quitas los ojos del gigante, que fue lo que hizo David, que dijo, ¿pero quién es este filisteo? Para venir a, tú sabes, a estar hablando así de nuestro Dios. A ustedes se les olvidó quién es el Dios de nosotros. Pero esa frase tan común que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y es la verdad. Es lo que le pasó a Pedro, es lo que le pasó al pueblo de Israel en esa ocasión, es lo que nos pasa a nosotros, que miramos la situación, miramos nuestra incapacidad, porque claro que somos incapaces, pero miramos al Señor y decimos, no, pero espérate, yo soy un incapaz, eso sí, y yo no voy a poder con esto, y esto está imposible de lograr, pero mi Dios es el Dios de lo imposible, y nosotras somos, y tenemos testimonio de que somos madres porque el Dios de lo imposible hizo lo que no podía pasar humanamente. Cuando los médicos dijeron no. Eso estaba pensando yo ahora. Cuando el médico dijo no, y yo esperé 7 años y mi tío me esperó 3. Y así, tantos otros testimonios. Es imposible, sí, es verdad, humanamente es imposible. Pero nuestro Dios es el Dios del imposible y no necesitamos medicamento y no necesitamos intervención de ningún médico porque Él quiso. Y lo hizo con Ana, y lo hizo con Sara, y lo hizo con tantos casos. Entonces, la vista tiene que estar en el Señor, así como dice David. Ahí pensando, estaba pensando en eso y bueno, el testimonio es largo, pero un pedacito nada más. Yo recuerdo después que me hicieron tantos análisis, todo daba bien, chequearon de todo, la trampa de falopio, ¿sabes? Todo bien. La doctora, ya lo último, esto fue con una especialista en infertilidad. Literalmente lo que me dice en mi cara es, tú tienes una infertilidad inexplicable. Ya cuando ellos no saben decirte, tienes una infertilidad por esto, literalmente me lo dijo así y yo me quedé así como que no entendía, como que tú eres una especialista y lo mejor que tú me puedes decir es que no puedes explicar lo que yo tengo. Literalmente fue lo que me dijo esa mujer y yo podía sentir, no pena, pero ella estaba así como que
no te puedo No decir tengo más más nada que hacer nada, por ti. no te puedo mandar a hacer más exámenes, no te puedo mandar a hacer más nada, no, o sea, de aquí en adelante lo que falta es que hagas tratamientos de infertilidad. Y yo recuerdo que para mí en ese momento yo quité los ojos del Señor y yo lo puse en mí y yo dije, ¿cómo? O sea, si la doctora misma no me puede explicar lo que yo tengo, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Y yo recuerdo que lloré en mi carro, lloré, hasta que en un momento logré, eso fue el Señor literalmente, y fue como que ahí mismo yo, hablándome a mí, yo me imagino que en ese tiempo yo andaba como loca, yo manejaba y hablaba yo misma conmigo misma y la gente me miraba, whatever, y yo le decía, tú eres el Dios que da vida. Tú puedes ordenar a mi cuerpo entero. Yo no soy buena en biología, yo no daba detalles muy específicos, pero yo decía, con una orden que tú des, tú haces que la vida se cree dentro de mí. Eso tú lo puedes hacer. Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde como humanos, Sí. pero ya llega un punto que aún haciendo lo que nos corresponde, ya no queda más nada que hacer. Y yo se lo decía así, yo le decía, con una orden que tú des es suficiente. Y el Señor lo hizo porque lo quiso hacer. No porque nosotras seamos especiales ni nada. Exacto. Pero lo hizo. Y es un momento, literalmente, que yo ayuné, lloré, sabía que el Señor lo podía hacer. Pero en ese momento mis ojos se desenfocaron de incluso la promesa que el Señor me había dado. Se enfocaron en mi incapacidad de concebir y de tener un bebé. Así mismo. Así me pasó en la primera cita mía, recién casada, regreso de Cuba, porque nos casamos en Cuba. Y a mí me dio por pensar que yo estaba embarazada, imagínate, mi ex. Y fui por primera vez a una cita ginecológica, yo solita para allá fui, y yo con tremenda emoción que yo pensaba que yo estaba embarazada. Y nada, que me atienden y me hacen un ultrasonido, yo con mis ovarios poliquísticos, y aquel médico así tan sin filtro y tan divino me dice, ¿qué te hace pensar a ti que tú estás embarazada? Así, con esa actitud. Y yo como que, no sé, porque me sentí, ¿sabes? Una en esa inocencia, la primera vez en una situación así que Dios mío. Y me dice, mira, te lo voy a poner sencillito. ¿Tú ves esta cara linda que yo tengo? Bien feo, pobrecito que era. Me dice, ¿tú viste esta cara linda que yo tengo? Así me la dieron y yo no la puedo cambiar. Tú tienes unos ovarios que no sirven y eso tú no lo puedes cambiar. Wow. Imagínate, yo tenía 20 añitos, primera vez en una cita ginecológica y yo nada más que me quedé así. Ok. Me quedé así, ¿sabes? Como que en shock, como que ok, que no me esperaba eso, pero ok, fine. Y así fueron 7 años de cambio de médico, haz tratamientos y nada. Pero mi fe estaba en el Señor y bueno, no vamos a delatarnos en eso. El caso es que al final, en el tiempo perfecto, el Señor nos dio nuestros milagros, nuestros hijos. Y eso es lo que el Señor hace, pero la vista no la podemos poner nosotros. Si nos ponemos en nosotros, entonces ¿qué viene? Viene ese sentimiento de ¿por qué a mí? Si yo no he hecho nada malo. ¿Por qué hay otras personas? A mí me pasaba y nosotras lo compartíamos en nuestros tiempos de esos procesos que decíamos, a veces no entiendo, me molesta porque hay otras mujeres que salen tan fácil y abortan porque no los quieren, no valoran el milagro de ser madre. Entonces nosotros a veces queremos, no podemos. Entonces era, ¿sabes? Era una cosa que nos causaba impotencia. Porque humanamente tú dices, ¿por qué yo no puedo? Si cualquiera puede. Y mira que ella tiene 5 y el otro tiene... ¿Y yo por qué no puedo si yo quiero ser mamá? Y yo me acuerdo que una de mis oraciones era, Señor, tú pusiste este deseo en mí. Igual, ¿verdad? Sí, tú pusiste ese deseo de ser mamá en mí. Si tú no quieres que yo sea mamá, tú eres soberano. Pero entonces quítame mi deseo de ser mamá. Porque yo no hubo día que no pensara en eso. Y la gente decía, el día que dejes de pensar en eso, ya va a pasar. Y a uno eso le cae tan mal. Y yo lo hablaba conmigo y decía, es verdad, porque las personas no se dan cuenta. No es que tú quieres intencionalmente pensar en eso, es que es un deseo que tú tienes, que para ti es importante. Y yo no hubo ningún día que no hubiera deseado en esos 7 años ser mamá. Pero siempre que hacía, quitaba mis ojos de mí. Bueno, ok, Señor, yo no puedo. Pero tú puedes. Tú eres el Dios soberano, tú puedes hacerlo. Y si no, quítame el deseo de ser mamá entonces. Y bueno, ya vimos que el Señor quiso complacernos. Ajá. Pero definitivamente a lo que viene el contar estos testimonios es que no podemos poner nuestros ojos en nuestra situación, sino en el Señor. Entonces vamos a ver ahora versículos 16 a 18. Dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. ¿Qué estamos viendo ahí? Casi que nos echamos a llorar cuando lo leemos. O sea, es literal como tantas veces nos hemos sentido nosotros que, Señor, estoy demasiado triste, estoy deprimido, estoy en una congoja. Entonces, ¿qué le está diciendo? Sácame tú de ahí. Y sácame tú de ahí no quiere decir resuélveme el problema. Es dame tú la capacidad
de poder tener paz y de poder tener gozo porque te tengo a ti en medio de esto. No, fíjate que Él no está diciendo, líbrame de esta situación, no, me está diciendo, mírame como estoy, ten misericordia de mí, de mi tristeza, de mi congoja y sácame de, ¿sabes? De cómo me siento, básicamente. Ayúdame a poder overcome, ¿cómo lo dice en español? Sobreponerme. Sobreponerme. Ajá. Ayúdame a sobreponerme a esto que estoy sintiendo ahora mismo, porque tú sabes en el fondo que te estás sintiendo así porque eres humano, pero al mismo tiempo confías en el poder del Señor. Yeah. Entonces esa vulnerabilidad tan linda que es eso especial que pasa cuando tú tienes esa relación de amistad con tu Dios, con tu Padre, que tú puedes decirle, Señor, no doy más, necesito ese abrazo, necesito ese sostén, porque yo lloro, y después de un punto que el Señor tú sabes, te da esa paz que tú necesitas. Y entonces me encantaron esos versículos, ese día que lo leí, sobre todo que yo me sentía así, me identificó mucho. Y ver que David pasó por lo mismo que yo, y Jesse también, y tú también, todos como seres humanos sentimos lo mismo. De hecho, Jesús se sintió así. ¿Qué le dijo Jesús a Dios en su oración? De mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor tuvo depresión. Dice que sudó sangre. O sea, el Señor en carne propia experimentó lo que es estar triste, desesperado, deprimido, lo que es una traición. El Señor nos entiende. El Señor sabe cómo nos sentimos y Él es, por eso, la cura perfecta en cualquiera de nuestras circunstancias, porque no solamente porque Él es Dios y porque es poderoso, sino porque Él sabe por carne propia, porque lo vivió, lo que es eso. Y es lindo tener un Dios que es empático con nuestra situación, que nos entiende, que no nos juzga. A veces entre nosotros nos juzgamos, pero Dios nunca te juzga. Dios valida lo que tú estás sintiendo porque Él te entiende. Y si te tiene que corregir, te corrige, pero el Señor entiende tu dolor, entiende tu eso. Entonces no tienes que tener temor de buscar del Señor, no tienes que sentirte mal porque, ay, no debería sentirme así. No, está bien que te sientas como te sientas, está bien incluso que te enojes con el Señor. Todos hemos tenido días en los que tú dices, Señor, ¿pero por qué esto me pasa? O no entiendo por qué tengo que atravesar por esto. Es normal, el Señor lo entiende. El Señor no te deja de amar. El Señor dice que te amó con amor eterno, como hemos dicho otras veces. Entonces, es bueno recordar que podemos ser vulnerables, que podemos ser nosotros mismos. No podemos engañar al Señor de todas maneras. Él conoce la verdad. Tú le puedes decir, estoy súper bien, Señor, y Él sabe que en tu corazón estás mal. Entonces, a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, ve vulnerable porque de ahí el Señor te levanta, porque al que está humilde, al que está manso delante de Él, es al que Él lo guía, le da la solución. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Así que venir con eso. Si algo nos podemos llevar de hoy, de este salmo, quedan otros versículos que ustedes les recomendamos lean el salmo completo. Y ahí que el Señor te hable en lo personal, porque si algo que he aprendido es que Él habla de diferentes formas de acuerdo a la situación de cada uno. Amén. Pero si algo que podemos llevarnos hoy es que tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que no nos juzga, que como dice la palabra, antes que la palabra esté en nuestra boca, antes que salga, antes que lo digamos, ya Él lo sabe todo. Él escudriña los pensamientos. No nos podemos esconder de Él de ninguna forma. No recuerdo si es David que dice, si aunque subiera a lo más alto, aunque bajara a las profundidades del abismo, aunque tratara de esconderme de tu presencia, no podemos escondernos de Él. Así es que ya sabiendo eso, sabiendo que es normal, es humano y es parte de esta vida pasar por situaciones adversas, poder venir y usar ese recurso que tenemos, que es el mejor de los recursos, que es un Dios que se compadece. Dice que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y puede hacerlo porque Él sabe, porque Él lo pasó, porque Él lo sufrió en carne propia, lo que somos nosotros, lo que sufrimos diariamente, y Él se compadece de nosotros, Él entiende. No hay nadie que me pueda entender a mí mejor que mi Señor. No hay nadie que pueda entender a mi twin mejor que el Señor. Por más amistades buenas que tú tengas, como lo tenemos nosotras, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras madres, padres, no hay nadie en el planeta que te pueda entender como el Señor. Y no solo te entiende, Él no se queda ahí. Él no es una persona, un psicólogo que tú vas y bla, 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 soltaste todos tus problemas, no sé qué más, y al final el psicólogo te dice, ay, te entiendo, no sé qué, no, Él intercede a tu favor, Él puede
esa situación en la que tú estás, literalmente, como le decía David se lo pedía porque sabía que lo necesitaba y que el Señor lo iba a hacer. Que le diera fuerza, que lo ayudara en su dolor, que lo levantara, lo sacara de ahí, que lo guiara. El Señor puede hacer todas esas cosas contigo. Si estás confundido, si no sabes qué decisión tomar, si no sabes qué hacer, tú vienes al Señor en esta actitud de humildad y el Señor te guía, como dice este salmo. Si sientes que tu vida ahora mismo es un desastre, si no tienes claro las cosas que están pasando, tú vienes al Señor y Él te da claridad, Él te da un abrazo, Él te promete un futuro de bienestar para los que confían y temen a su nombre. Te da promesas para los hijos que tienes o los que vas a tener en el futuro. En fin, acá en la palabra tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir y más. Así que los dejamos con eso hoy. Sí, y también volviendo un poquito a lo que habíamos dicho, y no quería dejar de decirlo ahora antes de finalizar, yo entiendo que a veces puedes sentir que Dios está lejos, porque también nos pasa. De hecho, David en este salmo dice en uno de los versículos, me siento solo. O sea, que si se siente solo es porque sentía un distanciamiento con el Señor, y es normal que en momentos de crisis sentimos soledad, como me pasó a mí cuando estudié ese salmo. Me sentía sola. Sabía que necesitaba al Señor, como decíamos al principio, sabemos que lo necesitamos, pero al mismo tiempo sentimos que el Señor está súper lejos. Pero en realidad el Señor está súper cerca, tan cerca como que lo busquemos. Y a veces buscarlo es simplemente permanecer en silencio, porque a mí me pasó. A veces no tienes que hablar. A mí me encanta saber que el Espíritu Santo, la palabra dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tenemos que decir, como decía mi twin, no está la palabra en tu boca y el Señor la conoce. O sea, a veces ni siquiera es orar, porque hay muchas personas que te dicen, no, tú lo que te falta es oración, haz ayuno y oración. No, a veces te sientes tan agotado, tan agobiado, que sabes que necesitas al Señor, pero no tienes fuerza de orar. Y eso está bien. El Señor dice que el Espíritu Santo intercede por ti, pero no solo el Espíritu Santo, también la palabra dice que Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Así que Dios en su Trinidad, tenemos dos partes de su Trinidad que están intercediendo delante del Padre por nosotros, sin que nosotros tengamos que hacer nada, simplemente porque Él sabe nuestra fragilidad. Él sabe que nosotros no podemos, si dependiera de nosotros estuviéramos fritos, porque en nuestra fuerza a veces no podemos orar, no podemos interceder por nosotros mismos, pero el Señor está intercediendo, el Espíritu Santo y Jesús mismo están intercediendo delante del Padre por ti, por tu situación. Entonces pon tus ojos en esas promesas y como David, confía en que Él es el que va a librarte de tus enemigos, de tu enfermedad, de la situación en la que tú estés, basado en su voluntad y en sus propósitos, pero el Señor no te va a dejar ahí en vergüenza. El Señor está contigo aunque no lo sientas. Recuerda que no podemos guiarnos por nuestras emociones. No lo sientes, pero Él está. No lo ves, pero Él está y Él te ama incondicionalmente. Así que te dejamos con eso, que puedas tener esa, como digo yo, ese aliento, sí, esa cosita que es como un fresquito al alma, ese bálsamo, que no importa cómo estés ni cómo tú te sientas, el Señor es fiel a todo lo que Él prometió aquí. Y Él dijo que está contigo hoy, aunque tú no lo sientas, Él está ahí y Él está intercediendo delante del Padre por tu necesidad. Así que deseamos que este episodio sea de bendición para ti, compártelo con otros que creas que les pueda ser también de utilidad. Y así nos despedimos. El próximo episodio va a ser uno especial. Vamos a tener nuestro primer invitado, así que no se lo pierdan. Manténganse ahí conectados para que descubran la sorpresa y un tema también bastante interesante. Así que bueno, ahora sí nos despedimos. Sin más preámbulos, nos vemos en nuestro episodio de Sincera Podcast.